un fraude que contó con la participación decidida de personajes de la registraduría. Y el modus operandi de la registraduría en cuanto a las elecciones sigue siendo el mismo, con modificaciones pequeñas, pero el sistema electoral sigue igual. Es decir, el fraude sigue vivo. Y quien tenga el programa, quien tenga los medios, ya yo conté cómo se hacía, pues puede hacerlo cuantas veces sea necesario. Notiparaco, para colombianos de bien. Llamalos, oyendo esos hijueputas. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también. Y empezamos de una vez este Notiparaco. Es que uno ya no sabe ni cómo nombrarlo, es que uno ya no sabe ni cómo decirle, es que uno ya no sabe si todo el tiempo tienen que estar metiendo terror y metiendo miedo y metiendo cizaña y alarmando a la gente. Ahora están diciendo, y cuando digo que estos pues claramente hablo de la ultraderecha, de la gente divinamente, caray, de la oligarquía, del poder hegemónico y de toda la palacamenta de este país, incluyendo a María Fernanda Cabal, Vicky Dávila, Paloma Valencia, J.P. Hernández, Polo Polo, y Luis Carlos Vélez, Andrea Nieto, la W, Néstor Morales, Julio Sánchez, mejor dicho, todos los de siempre, los que uno ya conoce, que Petro se va a robar las elecciones, que Petro va a aplazar las elecciones, que porque estamos en una dictadura castrochavista izquierda en donde este presidente se quiere quedar en el poder. Apoyado también este discurso por los Santos, los Pastrana, los Vargas Lleras, Álvaro Uribe Vélez, el señor Iván Duque y todos los expresidentes de este país que adivinen qué, han llegado de dudosa forma a ser presidentes de Colombia, pero resulta que la primera vez que llega un presidente de izquierda, entonces es el m*** de mierda que se va a robar la elecciones, pues. Y entonces, ¿de dónde viene este problema? El problema viene y empieza a crecer y se empieza a agrandar desde la renuncia de la señora Laura Sarabia a la Cancillería, pero también desde las declaraciones de Gustavo Petro con respecto a la gente de Thomas Green and Sons, que son una maquinaria ni la que ha dominado aquí absolutamente todo en Colombia, incluyendo el negocio de los pasaportes y de las elecciones presidenciales, al Consejo, al Senado y de todo lo que se les dé la pues. Y entonces, porque Petro denuncia, salen los periodistas del establecimiento de poder, que son los mismos que pertenecen a la gente que hace parte de la junta directiva de Thomas Green and Sons, a decir que Petro va a acabar con los pasaportes, que Petro va a acabar con las elecciones y que así Venezuela empezuela, para que les quede claro. O sea, empiezan a hacer y a decir que Petro es parecido a Hugo Chávez, que así empezó el castrochavismo y que así es que tienen a los venezolanos encerrados, sin pasaportes y sin poder votar. Háganme el a favor, pues, cuando todos sabemos que acá en Colombia es prácticamente imposible que Petro monte una dictadura y que lo único que ha hecho el presidente es denunciar la dudosa gestión de Thomas Green and Sons, que lleva más de 60 años manejando el tema aquí de las votaciones y adueñándose prácticamente de las licitaciones para los pasaportes en este país. Entonces, lo que dice Petro es que no confía en la claridad de las elecciones del 2026. ¿Y de dónde viene esto? Es porque la ultraderecha de este país quiere hacer lo que sea y hacer lo posible para sacar a Petro de una vez, para sacarlo si es posible ya mismo y no dejarlo terminar su mandato, pero sobre todo para que no continúe un proyecto de izquierda, porque resulta que a la gente divinamente, caray, a la gente de bien, carachas, no les gustó que Petro haya hecho reformas para el pueblo, no les gustó que Petro haya gestionado el tema de que la gente entienda bien cómo funciona la democracia, conociendo las herramientas de la Constitución, y no les gustó lo de la consulta popular, lo de la reforma laboral, lo de la reforma a la salud, lo de la reforma pensional, lo de la reforma agraria, lo de devolver tierras, y aparte pues tampoco les llamó mucho la atención que un gobierno haya logrado bajar la inflación, las cifras del desempleo, estabilizar el dólar, pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, estabilizar el precio de los combustibles y prácticamente decirles en la jeta a estos neoliberales y
que aquí sí se podía gobernar para la gente del pueblo y no para los conglomerados que son los que al final avalan que Thomas Grid Sons siga manejando el tema de las votaciones y siga manejando el tema de los pasaportes, porque es que resulta que son miles de billones de pesos los que pueden manejar a su antojo y con los que pueden coger y hacer hasta para vender en este país. Entonces vamos a ver qué es lo que denuncia Petro y cuáles son las joyitas de Thomas Grid Sons para que ustedes sepan muy bien qué es lo que está pasando. Háganme el Las críticas de Petro son por el monopolio y la falta de transparencia en los procesos electorales. Petro ha cuestionado la transparencia de Thomas Grid Sons en la organización de elecciones en Colombia, particularmente para los comicios de 2025 y 2026. Afirmó que la empresa controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental. Señaló que la Procuraduría impidió una investigación sobre libre competencia relacionada con Thomas Grid Sons, sugiriendo que viejas amistades políticas podrían estar protegiendo a la empresa. También expresó preocupación por los vínculos de la empresa con figuras políticas como expresidentes y excandidatos que habrían formado parte de su junta directiva. También hay que decir que Petro ha criticado la adjudicación de contratos de emisión de pasaportes, calificándolos como corruptos. En 2024 afirmó que la empresa monopoliza datos privados de los colombianos y cuestionó la licitación de pasaportes que fue declarada desierta por el entonces canciller Álvaro Leiva, a pesar de que Thomas Grid era elegible. O sea, el señor Álvaro Leiva, como siempre, metido en cosas oscuras, este hijo. En relación con este tema, el gobierno de Petro decidió firmar un acuerdo con Portugal para la emisión de los pasaportes, lo que generó tensiones y renuncias de la señora Laura Sarabia, que es lo que tiene a todo esto diciendo que Petro nos va a dejar sin pasaporte y sin elecciones. Es que uno no puede creer, pues. Hay que decir que la denuncia penal por la Secretaría de Transparencia se trata de esto. El señor Andrés Hidárraga anunció en octubre de 2024 una denuncia penal contra la Registraduría Nacional por la contratación con Thomas Grid Sons, y las razones son la participación de un excontratista de Thomas Grid en la estructuración del contrato, distorsión de precios del mercado para generar ganancias artificialmente altas, violación de principios de contratación estatal como libre concurrencia, ya que solo una unión temporal liderada por Thomas Grid Sons presentó oferta para un contrato de 2.1 billones de pesos para la logística electoral de 2026. En conclusión, las denuncias de Petro contra Thomas Grid Sons se centran en presuntas irregularidades en contratos de pasaportes y logística electoral. Mejor dicho, como siempre aquí, la oligarquía divinamente, caray, les ha permitido hacer lo que sea. Pues entonces por eso es que ahora están llorando, porque cuando le quitan la platica de la teta del Estado, entonces salen estos oligarcas a decir: ay no, pero ¿cómo van a hacer esto? Eso es castrochavismo, al mismo tiempo que le dicen a la gente: trabajen, vagos y que ustedes son zánganos, les gusta vivir del erario, les gusta vivir de la plata de los colombianos y aparte haciendo fraude electoral, presuntamente para que siempre gobiernen los mismos de siempre. Es que uno no lo puede creer, pues. Vamos con las irregularidades de los contratos de los pasaportes, licitaciones amañadas, y nos devolvemos al 2023. 7 empresas que participaban en la licitación de pasaportes en 2023 renunciaron en bloque, alegando que el pliego de condiciones estaba diseñado para favorecer a Thomas Grid Sons. Entre los requisitos cuestionados estaban la exigencia de tener una planta de producción en Bogotá, que solo y además de todo la tiene Thomas Grid Sons, y que los plazos de 44 días para presentar muestras técnicas eran imposibles de cumplir. Mejor dicho, diseñaron todo para que ganaran ellos. Tan raro, ¿no? Tan raro. La Procuraduría General investigó estas presuntas irregularidades y el entonces canciller don Álvaro Leiva, divinamente, caray, golpista, gente bien que puede tumbar al presidente, suspendió la licitación en septiembre de 2023, declarándola desierta por falta de fundamentos técnicos y jurídicos. Esto llevó a una demanda de Thomas Grid Sons contra el Estado por 117.000 millones de pesos, que luego fue retirada tras un acuerdo con la Cancillería en 2025.
El presidente Petro acusó a Tomás Grisantson de ganar el contrato con trampa a través de un pliego de condiciones sastres que fue permitido por funcionarios corruptos de la Cancillería, según él, incluyendo a Álvaro Leiva y su hijo Jorge. Gente bien, caray, divinamente. De ahí es que vienen las misivas de Leiva, las declaraciones de Leiva en semana y además de todo el intento de Leiva de hacer un presunto golpe de Estado. Pero sigamos con Tomás Grisantson, monopolio y datos privados. Petro ha denunciado que Tomás Grisantson concentra los datos personales de los colombianos, lo que representa un riesgo para la privacidad y la seguridad electoral, ya que la empresa también gestiona procesos electorales. Además de todo, prórrogas cuestionadas. A pesar de las críticas, la Cancillería extendió el contrato para Tomás Grisantson para la emisión de pasaportes mediante urgencia manifiesta hasta agosto del 2025 debido a la falta de alternativas viables. Pero es que si antes pusieron un pliego solamente para favorecerlo a ellos, ¿de dónde alternativas? Que es un monopolio. Petro se opuso a una tercera prórroga argumentando que el proceso era fraudulento y que el país debía asumir la producción de los pasaportes con el apoyo de Portugal. Irregularidades en contratos electorales. Tomás Grisantson ha sido principal contratista de la Registraduría Nacional desde el 2010, ganando contratos millonarios, por ejemplo 2.13 billones para las elecciones de 2025 y 2026, y en muchos casos fue el único oferente, lo que ha generado sospechas de pliegos diseñados para excluir a otros competidores. Desde el 2013, Tomás Grisantson ha obtenido 26 contratos con la Registraduría, 25 de ellos sin competencia, según la Secretaría de Transparencia. Empresas como Cadena S.A. y Lintic han denunciado que los requisitos de experiencia, como manejar bases de datos de 10 millones de registros en procesos electorales, son restrictivos y favorecen solamente a Tomás Grisantson, perpetuando el monopolio de los señores bautistas. Problemas con el software electoral. En 2014, el Consejo de Estado ordenó cambiar el software de conteo de votos de Tomás Grisantson tras detectar un fraude electoral que alteró resultados en las elecciones legislativas. En 2022, el software de Tomás Grisantson falló al no contar más de 800.000 votos para el partido de Petro, lo que aumentó la sospecha sobre su confiabilidad. Petro advirtió que Tomás Grisantson opera como una registraduría paralela, controlando datos electorales y poniendo en riesgo la transparencia de las elecciones del 2026. Denuncia penal por contrato del 2026. En octubre del 2024, la Secretaría de Transparencia anunció una denuncia penal contra la Registraduría por el contrato de 2.1 billones de pesos adjudicado a Tomás Grisantson para las elecciones del 2026. Las acusaciones incluyen, escúchese bien, un excontratista de Tomás Grisantson participó en la estructuración del contrato generando conflicto de interés, distorsión de precios del mercado para beneficiar a Tomás Grisantson y violación de principios de libre concurrencia, ya que Tomás Grisantson fue el único oferente en un proceso donde otras empresas fueron cuestionadas por los requisitos que pidieron. Además de todos los vínculos políticos y conflictos de interés de la empresa. Divinamente, gente bien carachas. Tomás Grisantson ha tenido en su junta directiva figuras como los expresidentes Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana y la exministra Noemí Sanín, lo que ha generado acusaciones de influencia política para obtener contratos. En 2016, la entonces senadora Claudia López denunció que el crecimiento de Tomás Grisantson se disparó durante el gobierno de Santos, sugiriendo favoritismo. Operaciones en paraísos fiscales. La casa matriz de Tomás Grisantson está registrada en Guernsey, un paraíso fiscal, lo que ha levantado sospechas sobre su transparencia financiera. Antecedentes judiciales de los propietarios. Los hermanos Bautista, Felipe y Camilo y Fernando, dueños de Tomás Grisantson, enfrentaron problemas legales en los Estados Unidos por defraudar bancos con embarques de café colombiano, lo que incluyó prisión para algunos de ellos, y además de todo, esto ha sido usado para cuestionar la idoneidad de la empresa para contratos estatales. Y las otras denuncias es que en 2021 Henry Antonio Anaya Arango denunció a Tomás
Thomas Grisant Sons por posible colusión en un proceso licitatorio, lo que llevó a una inspección de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC en 2024. Sin embargo, el denunciante se retractó afirmando que sus acciones carecían de fundamento. Pero entonces ahí vamos viendo de qué es que se trata el operar de esta empresa de bien, caray, que ha beneficiado a la oligarquía colombiana divinamente. Cédulas de extranjería. En 2024, Thomas Grisant Sons fue subcontratada por Intexus para apoyar en la emisión de cédulas de extranjería, a pesar de problemas previos con la calidad de imágenes y huellas capturadas por Migración Colombia que no cumplían con estándares internacionales. Esto generó críticas sobre la capacidad técnica de los involucrados. Y para hacerles más claro aquí, para que ustedes entiendan de qué se trata este negocio, el nombre anterior de Thomas Grisant Sons operó inicialmente en Colombia como una filial de la empresa británica Thomas de la Rue & Company, bajo el nombre de Thomas de la Rue de Colombia S.A. En 1991 la operación colombiana fue adquirida por la familia Bautista y pasó a llamarse Thomas Grisant Sons. La fecha de inicio de operaciones en Colombia data más o menos de la década de 1960. Han favorecido a Pastrana, a Misael y a Andresito Pastrana, a López Michelsin, al señor Turbay, a Virgilio Barco, a César Gaviria, al señor Álvaro Uribe Vélez, a Juan Manuel Santos y a Iván Duque. Pero estos están diciendo que Petro es el que se va a robar las elecciones y que Petro es el que va a coger y va a acabar con la democracia acá en Colombia. Los Pastranitas divinamente, que pertenecieron a la junta directiva, le deben la presidencia de 1970 y la de 1998. En 1970 don Misael le pagó a Sarmiento Angulo con el UPAC, y en 1998 Andresito divinamente, caray, le pagó con el 2 por 1000. Además de todo, hay que decir que estos toda la vida han llegado a la presidencia con dudosas mañas que uno ya no entiende ni puede decirlas acá, porque resulta que uno es un castrochavista que quiere dictadura en Colombia. Señoras y señores, estamos ante una amenaza, ante un posible fraude electoral y a que se puedan robar las elecciones. Y si están diciendo, ay, es que Petro ha ganado con este sistema electoral, pues claro, hijo de p***, porque no había forma de que le robaran las elecciones del 2022 como presuntamente le robaron las del 2018, ni que le robaran la alcaldía de Bogotá, ni que le robaran su llegada al Senado de la República, porque es que hay una masa popular grandísima que apoya a Petro, que no se va a creer ese cuento de que Petro no tiene los votos para estar en donde está.